En el siguiente video hablaremos de dos filósofos importantes para la educación, en el cual con el primero que empezaremos es de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. ¿Quién es él? Fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad y uno de los más importantes de su época. Este nació el 27 de agosto. A continuación tendremos algunas ideas principales que fueron de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que habla sobre la educación. Se dice que es defensor de los estudios humanísticos, especialmente de la filosofía que eleva al ser humano y le permite dejar de lado sus pasiones para ser gobernador por su razón, y de las prácticas tanto artísticas como técnicas. La pedagogía sería el cambio único y perfecto para hacer al humano ético, él decía. Hegel no escribe propiamente un sistema pedagógico de enseñanza, él solo ve y devela al ser humano en el centro de su sistema, embricado desde la necesidad de la esencia pedagógica, por lo mismo, el mismo tema de la pedagogía de su época, en tiempos de guerra, cambios nacionalistas, momentos y ruptura social. Este en peligro de un formalismo vacío, sin contenido real, efectivo y primordial. La propuesta de Hegel es dialéctica, trascendental, consiste en que el hombre vaya más allá, el sujeto se transcienda a sí mismo para formar un ser humano libre, consciente. Para esto se debe comprender que cada realidad, cada cosa no es sino un momento de todo, que se contribuye en el todo. Hegel realiza una reflexión acerca del cristianismo con la intención de reformarla, de manera que esta religión lleva al hombre a adquirir conciencia de su naturaleza, cuyo fin es transformar el mundo externo en algo que satisface el espíritu. Según la educación Hegel, debe ser ir y venir constante proceso de pérdida y reconocimiento, conservación de un contenido espiritual ya existente, avance como despliegue de nuevas posibilidades, práctica autoformativa del espíritu de un pueblo, práctica a través de la cual el espíritu llega a saber de sí. La educación es un término formal y se contribuye generalmente a la forma de la universalidad. El hombre educado conoce a los objetos distintos aspectos, esos existen para él. Su reflexión educada les ha dado la forma de la universalidad. El siguiente filósofo se llama Karl Heinrich Marx. Él fue un filósofo, intelectual y militante comunista. Es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y del marxismo. Él nació el 5 de mayo de 1818 en Londres. Él también tuvo varias ideas principales sobre la educación. Marx, que contrapone la propuesta de Hegel, establece una dialéctica histórica estableciendo que la esencia del hombre es un ser práctico productivo, ya que para resolver las necesidades de subsistencia requiere realizar actividades productivas, lo que conlleva relaciones sociales cada vez más complejas. Para Marx, la educación debe ser mental, física y tecnológica, y el sistema educativo debe contemplar, además de la formación teórica, la formación práctica en el seno de las actividades productivas, pero en forma diversificada, para dar oportunidad a los jóvenes de conocer todo el sistema y desarrollar sus potencialidades. El hombre llega a ser hombre virtud del pliegue de su actividad práctica en el trabajo, se decía antes. A través de la educación, el hombre de esta sociedad lucha y da forma a las condiciones por y para el cambio. Y en esta media, el hombre se forma y se transforma a sí mismo. Marx considera que la educación básica para todo su acierto y otorga ventaja a un país. La educación redimirá en consecuencia de ese carácter unilateral que imprime a cada individuo la actividad y división del trabajo. Marx no creía, como muchos sociólogos y psicólogos contemporáneos, que existe ninguna naturaleza del hombre, que el hombre al nacer es como una hoja de papel en blanco, sobre la lectura escribe su texto. Marx considera que la educación es preparar al educándolo para dialécticamente se abra a la naturaleza, al trabajo y a la sociedad. La educación no puede ser idealista, porque ésta ha de ser lanzada a la realidad y a la praxis, tal y como lo expone Marx en su obra Enseñanza del futuro.
servirá no solo como método para aumentar la producción social, sino incluso como método único para producir a hombres completos. Ya que pudimos saber un poco más de cada esto y saber que tienen ideas principales muy diferentes estos filósofos, pero se enfocan en un solo punto, que es la educación. A través de los años la educación ha ido cambiando muchísimo. En el aula también se han ido haciendo muchos estudios para el mejoramiento de la educación. La educación debe propender hacia el progreso, estudiando las lenguas clásicas, la historia, las matemáticas, la religión y para lograr concentración. Antes simplemente se estudiaba lo que es las religiones, o sea, se centraban en solo un punto. No abarcaban más y no veían más, sino que solo lo que les decían, el idealismo, el socialismo, todo eso. Entonces, ahora los maestros tratamos de buscar muchos métodos para poder mejorar el aprendizaje para los niños. Entonces sí, ha cambiado muchísimo a lo largo de los años y es importante que nosotros como maestros tomemos en cuenta también varios puntos de los filósofos, porque sin embargo la filosofía es muy importante en la educación porque nos enseña muchísimas cosas para poder transmitir todos esos aprendizajes a los niños.